Buenas, hoy estamos por acá de nuevo con un video de mecánica de fluidos. En este caso, para este problema que hemos venido resolviendo, vamos a resolver esta compuerta sumergida con forma elipsoidal. Ya hemos resuelto el triángulo, hemos resuelto el trapecio. En el próximo video resolveremos la superficie curva. ¿Bien? Vamos entonces a concentrarnos en la superficie elíptica, esta que está acá. ¿Cómo haríamos para resolverlo? El procedimiento es el mismo que hemos venido siguiendo en los videos anteriores. Lo vamos a hacer de dos maneras. Lo vamos a hacer utilizando la fórmula de fuerza igual a peso específico del aceite por profundidad hasta el centroide por el área proyectada, y vamos a resolverlo también utilizando integración a través de franjas diferenciales para encontrar los diferenciales de fuerza de toda nuestra área. Bien, vamos a ello entonces. Esta fórmula nos pide el peso específico del aceite, la altura hasta el centroide de la compuerta y el área proyectada. El peso específico, bueno, como es un aceite, nos da la gravedad específica 0.65, lo multiplicamos por el peso específico del agua, obteniendo un valor de 6.376.5 newton sobre metro cúbico. Listo, tenemos el peso específico del aceite. Altura hasta el centroide. En este caso estamos hablando, vamos a señalarlo nuevamente acá. Recuerden que para nuestra compuerta sumergida nosotros vamos a tener un centroide y vamos a tener un centro de presión. En este caso necesitamos la altura vertical hasta el centroide. Esto es la proyección del área. Nosotros nos vamos ubicando el centroide aproximadamente en esta posición. Acá estaría el centroide y acá estaría el centro de presión. Lo que necesitamos es la altura vertical desde nuestro centroide hasta el nivel de agua libre. Esta altura la hemos representado acá como HC. ¿Cuánto será el valor de HC? Bastaría con sumar las distancias verticales, 1.2 más 0.45 más 0.45 más, este problema nos da la distancia inclinada de 0.11 y nos da también el ángulo de inclinación, que son 50. Así que el cateto opuesto se puede calcular fácilmente. El cateto opuesto se calcularía multiplicando por el seno de 50. De igual manera, hasta el centroide, recuerden que esto es una elipse, el centroide debe estar a la mitad de la distancia. Si la distancia que nos dan es 2.3, el centroide debe estar a 1.15 inclinado, ¿no? Entonces acá, para encontrar el cateto opuesto, multiplicaríamos por el seno de 50, que es la mitad de 2.3. Hacemos eso, calculamos el HC, 1.2 más 0.45 más 0.45 más 0.11 por el seno de 50 más 1.15 por el seno de 50, obteniendo un valor de 3.0652. Vamos a tomar todos los decimales posibles, en este caso estoy tomando 5 decimales para cotejarlos con el proceso de integración. El área proyectada pues es el área de una elipse. Recordemos que el área de una elipse se encuentra multiplicando pi por A por B, donde A, recordamos, va a ser esta distancia hasta el centroide, esta sería A y esta distancia sería B. Lo que significa que A sería la mitad de 4 y B sería la mitad de 2.3. Por eso acá en el área proyectada tengo 4 entre 2 y 2.3 entre 2. Así calculamos el área. El área proyectada nos está dando 7.2257. Teniendo esos tres valores los podemos multiplicar para calcular la magnitud de la fuerza. Al multiplicar estos tres valores nos da un valor de 141.228.1 N. Eso con referencia a la magnitud de la fuerza. La hemos resuelto a través de la fórmula tradicional, recordando que esta es la altura hasta el centroide desde el nivel de agua libre vertical, y esta sería el área proyectada, ¿okay?, con el mismo ángulo de 50 grados de forma perpendicular. Bien, ¿cómo lo haríamos por integración? Por integración nosotros lo que debemos hacer es tomar nuestra área y crear una franja diferencial, que sería esta que está acá, ¿okay?, una franja diferencial. Con relación al espesor, ¿okay?, tendríamos una distancia S2 y una distancia S1. Fíjense que acá hemos llamado S a la distancia desde la parte superior hasta nuestra franja diferencial. ¿Por qué es importante esta distancia? Bastante sencillo.
Nosotros tenemos nuestra franja diferencial y esa franja diferencial va a tener una altura hasta el nivel de agua libre. Si yo tuviese una franja diferencial acá en la parte inferior, entonces fíjense que mi altura h sería diferente. Esta franja diferencial obviamente es representativa. Estoy dibujando una franja diferencial, pero está representando a todas las franjas diferenciales de esta área. Es decir, que esta área ha sido dividida en infinitas franjas diferenciales para luego nosotros poder integrar. Para nosotros poder integrar. Entonces, esta distancia la hemos llamado S, ya que cuando S cambia, el valor de H también va a cambiar. Repito, para una franja diferencial, ¿verdad?, que esté en la zona, por ejemplo, superior, acá, yo voy a tener un H más pequeño. Para una franja diferencial que esté en la parte inferior, voy a tener un H mayor. Es decir, H va a cambiar como cambia S. Donde S va a ser la distancia desde la parte superior, desde acá, la hemos colocado acá en verde. S va a ser la distancia desde el borde hasta encontrar nuestra franja diferencial. Esta distancia es inclinada. Para encontrar lo que es el cateto opuesto, multiplicamos por el seno de 50. Esta distancia es 0.11, el problema la da multiplicada por el seno de 50. La distancia vertical 0.45 más 0.45 sería 0.9 y esta distancia es fija de 1.2. ¿Bien? Con eso nosotros podemos plantear lo que es el valor de nuestra altura hasta cada una de las franjas en función de S. Sumamos 1.2, 0.45, 0.45, 0.11 por el seno de 50 y la distancia S por el seno de 50. Simplificando nos da este valor para HC. 2.18 más S por el seno de 50. Observen acá que HC, que es la altura, está expresada en función de S. Si S cambia, HC también cambia. Por otro lado, como lo que deseamos encontrar es la fuerza, recuerden que la fuerza es igual a presión por área. Pero además la presión se calcula como peso específico por profundidad. Esta profundidad es exactamente la profundidad que hemos estado expresando en la parte superior. Es decir, el peso específico del fluido es constante, pero H va a cambiar para cada franja diferencial. Bien, como estamos trabajando con valores diferenciales, entonces en vez de hablar directamente de fuerza, hablamos de diferencial de fuerza, y hablamos de diferencial de área. La presión está relacionada con este diferencial de área. ¿Cómo? Bueno, a través de la altura. Para cada área va a existir una altura diferente que hace referencia al diferencial de área para calcular entonces el diferencial de fuerza. Entonces, como presión es peso específico por altura, escribimos el peso específico, que es una constante, ya lo hemos calculado, y escribimos la profundidad de esa franja diferencial que está expresada en función de S, de la parte superior, Pero el diferencial de área tenemos que encontrarlo, Un poco de geometría. En este caso no sería geometría, sino sería la ecuación de la elipse. Haciendo como referencia la posición de esta franja diferencial, nosotros vamos a utilizar lo que es la ecuación de la elipse. ¿Cómo es la ecuación de la elipse? La ecuación de la elipse me dice que x al cuadrado sobre a al cuadrado, recordemos quién es a, esta longitud, y al cuadrado sobre b al cuadrado sería esta longitud vertical. Acá, por supuesto, está sobreentendido, pero vamos a señalarlo, que esta dirección sería y, mientras que esta dirección sería x. Tenemos la dirección y la dirección x. Debe ser igual a 1. En este caso, yo necesito encontrar cualquier distancia de a. ¿A qué me refiero con esto? Si yo divido esto en dos partes, y sería esta distancia que está acá, desde acá hasta acá, yo voy a observar lo siguiente. A, acá A es máxima, que nosotros lo tomamos para la fórmula general. Acá A es máximo, que vale 2. Pero si yo hablo de distancias horizontales, A va a ir cambiando. Mira, a medida que estemos más arriba, A se hace más pequeño. Acá encuentra su valor máximo y cuando vamos bajando, A va disminuyendo, cada vez se hace menor, hasta que, bueno, al final, acá exactamente, con la distancia de 2.3, A sería 0. Es decir, A es 0 para 0. Luego vamos avanzando en esta dirección hasta llegar a 2.3.
A la mitad de 2.3, A es máximo, que tiene un valor de 2, o sea, en la distancia de 1.15. Y a la distancia final de 2.3, A vuelve a ser 0. ¿Okay? Pero existe una relación entre esta distancia A, ¿okay? Esta distancia A y esta distancia vertical. ¿Okay? La distancia vertical, digamos, hasta el centroide sería B, pero existen diferentes distancias para nosotros alcanzar nuestra franja diferencial. En este caso, fíjense, nosotros vamos a ubicar la posición central. ¿Okay? Esta posición central me deja con 1.15 en la parte superior y 1.15 en la parte inferior. Ahora yo voy a ubicar a mi franja con relación a la zona central. ¿Okay? Esta distancia que está acá. Esta distancia, ¿verdad? ¿Quién va a ser? Va a ser el valor de S. Vamos a señalarlo con otro color. Tengo acá la distancia S hasta mi franja diferencial. ¿Okay? Y tengo mi distancia hasta el centro, hasta la posición central. Entonces, esta distancia entre mi franja y la zona central debería ser entonces S menos 1,15. ¿Okay? De esta manera yo ubico mi franja. Siempre que yo tenga mi valor de S y lo reste con 1.15, voy a obtener la posición de mi franja. Esto se cumple en este caso si yo observo la fórmula, está elevado al cuadrado. Lo que significa que si, por ejemplo, mi franja diferencial está en la parte superior, esta diferencia va a estar acá arriba y me va a quedar un valor negativo, pero como está elevado al cuadrado, entonces no afecta para nada el resultado. Dicho eso, entonces nosotros podemos relacionar. Decimos que, por ejemplo, para A al cuadrado sobre 2 al cuadrado, que es el valor de A máximo, ¿bien? Y en este caso va a ser S menos 1,15, como lo dije, puede ser medido hacia abajo o medido hacia arriba, dividido entre el valor máximo de B, que es 1.15 al cuadrado. ¿Okay? Acá entonces hemos resuelto, fíjense que en la parte inferior el 2 y el 1.15 hace referencia a los valores máximos, y el valor de A y de S menos 1,15 hace referencia a otros valores menores para encontrar la posición de nuestra franja diferencial. De acá nosotros podemos despejar a A. ¿Ok? Hacemos el despeje. Este que está sumando, este término completo que está sumando, pasaría a restar. Y luego el 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar y luego el cuadrado se transforma en raíz. ¿Ok? Y ese sería el valor de A. Pero ojo, recuerden que el valor de A o el valor que nosotros estamos sacando es solamente la mitad. ¿Okay? Vamos a señalarlo acá en otro color, quiero que se vea. Estas distancias que yo estoy señalando son la mitad. Yo necesito la franja completa y la franja completa sería 2 veces A. Es decir, el valor acá que hemos llamado L va a ser igual a el doble de A, ya que nosotros estamos haciendo este análisis solamente para la mitad, porque en nuestra ecuación de la elipse pues está planteada en función de A y A es realmente solamente la mitad. Bueno, dicho eso, entonces yo puedo agarrar esta franja diferencial que está acá en color naranja, pues la podemos señalar incluso acá en color naranja también. Bien, color naranja para que se vea, y la podemos rellenar también de gris para hacer referencia de que es el mismo valor. Esto que está acá sería esta franja que tenemos acá arriba, ¿no? Bien. Entonces, nosotros podemos formar un rectángulo donde la longitud del rectángulo va a ser 2 veces A y la altura del rectángulo va a ser el diferencial de S, o sea, S2 menos S1. ¿Okay? Va a darme mi diferencial de S. S2 menos S1 sería mi diferencial de S. Formándose entonces un rectángulo. ¿Cómo encuentro el diferencial de área? El diferencial de área va a ser básicamente la base por la altura. Si la base es 2A y la altura es diferencial de S, entonces mi diferencial de área va a ser 4 veces la raíz de 1 menos esta expresión multiplicado por diferencial de S. Y eso básicamente es lo que nosotros planteamos acá. Recuerden que el diferencial de fuerza va a ser igual a peso específico por la posición a la que está ubicado
nuestra franja diferencial está expresada en función de S, ¿ok? Multiplicado por mi diferencial de área, que sería esta expresión que hemos conseguido, 2 veces A, multiplicado por el diferencial de S, ¿ok? Recuerden que lo que estamos haciendo es esto mismo que está acá. Vamos a colocarlo para acá para que no perdamos la idea, ¿ok? Donde el diferencial de fuerza va a ser igual al peso específico, ¿verdad? Por el H, que es la posición de nuestra franja diferencial, por el diferencial de área. El peso específico lo tenemos, repito, toda esta parte que está entre paréntesis sería el H y el diferencial de área sería esta suma. No voy a resolver la integral acá en el video, pero si ustedes la resuelven, utilicen una calculadora, van a encontrar que su respuesta es 141.228.1, que exactamente es la misma respuesta que obtuvimos a través de la fórmula simple, ¿no? Sencilla. ¿Ok? Yo acostumbro utilizar esta forma para resolverlo porque siempre tiende a ser más sencilla, más fácil y hay que buscarla en lo práctico, ¿no? Ok, ahora con relación a la posición, yo puedo encontrar esta distancia, ¿verdad? Entre el centroide y el centro de presión. Es una distancia bien importante, acostumbramos a llamarla YP menos YC. ¿Okay? YP menos YC tiene una fórmula. Me dice que es el momento de inercia sobre YC por el área proyectada. Donde YC, que para nuestro triángulo yo lo muestro, acá ya lo había mostrado de todos modos, yo tengo acá mi HC, como ya lo mencioné, esta sería mi HC, la distancia vertical hasta el centroide, y el YC sería la hipotenusa de ese mismo triángulo. Y tengo el ángulo que acá que es 50. Entonces, si tengo la hipotenusa y tengo el cateto opuesto, yo puedo encontrar a YC. ¿Cómo encuentro a YC? Divido a HC entre el seno de 50. El momento de inercia para una elipse se saca por fórmula. Tendríamos que es un cuarto de pi por A por B al cubo. Lo reemplazamos y el área proyectada ya la habíamos calculado, que es 7.22, ¿no? Al resolver, YP menos YC nos da 0.08263 metros. Listo. Con esa información yo voy a mi gráfico y me doy cuenta que lo que me están pidiendo es la altura hasta el piso, si leemos el enunciado. Entonces yo lo que necesito es encontrar esta hipotenusa para poder calcular el cateto opuesto. Esta hipotenusa está formada, fíjense bien, por 0.2, ¿ok? Más la distancia hasta el centro de presión. Pero lo que yo tengo originalmente es la distancia hasta el centroide. La distancia hasta el centroide está a la mitad por ser una elipse simétrica y nos da entonces 1.15. Sumándole el 0.2 que ya teníamos desde la base acá, 0.2 más 1.15 llegaríamos al centroide. Pero ahora adicional tenemos la distancia entre el centroide y el centro de presión, que exactamente es este YP menos YC, o sea, esta distancia que tenemos acá. Si tenemos la distancia total 0.2 más 1.15 nos daría 1.35. Si tenemos esta distancia entre el centroide y el centro de presión 0.08263, podemos encontrar esta hipotenusa que nos da 1.26737. Y con el ángulo que tenemos con la horizontal podemos encontrar el cateto opuesto, que vendría a ser la altura desde la aplicación de la fuerza hasta el piso. ¿Cómo lo calculamos? Multiplicamos 1.26 por el seno de 50 y obtenemos un valor vertical desde el piso hasta la aplicación de la fuerza de 0.97. Y bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Si les ha gustado el video, si les ha sido de utilidad, dale like, comparte. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Estamos tratando de hacer crecer nuestro canal. Eso sería todo por hoy. Cualquier consulta, por favor, en los comentarios.